saber que seguimos compartiendo determinados espacios de unidad. Es reconfortante saber que pese a lo que pueda pasar en los procesos electorales, como yo creo que intentaba apuntar algunos de nuestros compañeros, pese a lo que pueda pasar, todavía las fuerzas de izquierda y de ruptura estamos dispuestos a mantener esa semilla que nos decía Engels, que nos diferencia de lo que son las sectas, a compartir esa semilla que nos diferencia de lo que son las sectas. Y yo creo que un ejemplo es lo que estamos haciendo aquí. La compañera Juana ha explicado bastante bien cuál es el proyecto que nosotros estamos defendiendo, ha explicado la situación en la que nos encontramos y por qué creemos que una organización como República en Marcha es imprescindible. Y yo creo que es bastante sencillo. El trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora y lo que nosotros estamos defendiendo desde República en Marcha es que nosotros creemos que hace falta una organización que haga pedagogía política de la unidad popular. Necesitamos una organización que haga pedagogía política de los explotados y de los oprimidos. Necesitamos esa organización que frente al discurso manipulador de los de arriba, de la oligarquía, los ricos, ¿vale?, ese discurso que intenta distorsionar y hacer la pseudopedagogía que nos dice que tenemos que estar divididos, que nos dice que la injusticia va a ser necesaria, que nos dice constantemente que el mejor de los mundos posibles es el mundo en el que unos cuantos viven tan ricamente. Pues necesitamos esas organizaciones que hagan pedagogía política en todos los frentes en este momento para, de alguna manera, unificar en un proyecto de ruptura y en un proyecto que nosotros entendemos que tiene que ser republicano. Cuando en estos días estamos preparando, que nos ha costado bastante preparar al final este encuentro, desde hacer la pancarta cuesta bastante trabajo, la elaboración y el debate de los documentos que hemos tenido previamente, me ha venido bastantes veces a la cabeza una poesía de Bertolt Brecht, que yo creo que representa bastante bien el sentido de lo que nosotros defendemos en República en Marcha y que a mí particularmente, en esos momentos bajos de lucha que uno a veces piensa que parece que otra vez va a pasar lo mismo de siempre y otra vez la injusticia se va a imponer, pues yo creo que a mí me ha servido bastante para seguir luchando y para seguir manteniendo la llama de la lucha. El final de la poesía dice algo así, muchos de vosotros la conoceréis. Dice: quien aún esté vivo, no diga jamás, lo firme no es firme, todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está abatido, aquel que está perdido que combata. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores del mañana y el jamás se convierte en hoy mismo. Bien. Esta poesía creo que representa bastante bien. Nosotros somos una organización que trata de ser la voz de los de abajo, de la clase trabajadora. Queremos recoger las inquietudes y las aspiraciones pues, de los que están sufriendo la explotación y convertirlas en un proyecto político realista, ¿vale? Queremos hacer que la clase trabajadora, que los de abajo, conozcan su condición para que así sean invencibles, ¿vale? Y esto, aunque escueza. Y en este, aunque escueza, yo creo que está la clave del proyecto político que nosotros estamos defendiendo. Nosotros sabemos muy pocas cosas y en el jeroglífico político de la situación actual, pues menos todavía. Pero sí que tenemos claras algunas cosas. Tenemos claro que el capitalismo es un modelo de sociedad que ha envejecido muy mal y que está en decadencia. Tenemos claro que el capitalismo no puede ofrecer progreso ya a la sociedad en general. Tenemos claro que el capitalismo, si ofrece orden, solo va a ser a cambio de la opresión y de la explotación de la mayoría de la población. Y tenemos claro también que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y estas cosas las sabemos no porque sí,
no porque se nos vengan a la cabeza ni porque tengamos una ideología como si la ideología fuera algo diferente de un razonamiento, sino que la sabemos porque utilizamos un método de trabajo, que es el método marxista o el método de análisis marxista, que nos dice que creemos que para nosotros, y además la práctica lo demuestra, que dice que el capitalismo se está muriendo y que ya no es posible volver a la socialdemocracia. Para nosotros es el método más racional que conoce. Y esto de que el capitalismo está muriéndose y ya no es posible volver al 2008, queremos grabarlo a fuego en todas las organizaciones y en todos los frentes donde estamos trabajando. ¿Vale? Y a partir de aquí, desde la conciencia de la situación que estamos viviendo, desde la conciencia de que estamos otra vez en la encrucijada de la historia que nos dice otra vez susto o muerte, de la encrucijada que nos dice revolución o barbarie. ¿Vale? Estamos otra vez en esa encrucijada. Desde aquí tenemos que plantearnos, y nos planteamos de manera realista, cuál es la hoja de ruta que puede hacer que la república primero y el socialismo después se conviertan en un proyecto político real, ¿vale? Esa es nuestra pregunta, esa es la pregunta que yo creo que nos estamos planteando todos, y cuando estamos hablando de que necesitamos movilización, de que si la movilización tiene que ir acompañada del proyecto político, si no, ayer nos estamos haciendo realmente esas preguntas, ¿vale? Pues nosotros la respuesta la estamos construyendo y nosotros decimos, hay que construir unidad popular a la vez que construimos organización. Y hay que construir organización a la vez que construimos unidad popular. Y esto creemos que también es fundamental. Construir unidad popular y construir organización. Y las dos cosas son fundamentales y no nos podemos olvidar de ellas. Nosotros creemos que el terreno está abonado, que es cierto, el discurso este de que, bueno, el discurso y la realidad, la crisis económica ha dado lugar a una crisis política, ¿vale? Y a la crisis política que estamos viviendo, y esto ha venido porque los trabajadores, porque el pueblo, durante por lo menos 6 años hemos salido a millones a la calle, y en la calle hemos ido construyendo ese discurso de ruptura. Y en la calle hemos construido ese discurso que ha ido deslegitimando poco a poco las instituciones de este régimen. La crisis del régimen del 78, de la que tanto se habla, no es más que esto, que por un lado, pues es cierto que el régimen ya no puede garantizar los consensos con los que se había comprometido en el 78, es cierto esto, pero también significa que el régimen ya no puede seguir manteniendo la mentira de la monarquía heredera de Franco, de la monarquía de los mercados, de la monarquía de los corruptos, de la monarquía de la oligarquía, de la monarquía del pelotazo. El régimen ya no puede seguir manteniendo esto. Y esto lo hemos hecho en la calle, hemos ido creando esos consensos sociales en la calle. Ahora la cuestión es, ¿son suficientes esos consensos sociales que hemos creado? Pues no. Para nosotros no son suficientes. Por eso creemos que no solo hay que hablar de consensos sociales, ¿vale? Lo hemos dicho, necesitamos que el pueblo sea consciente de su condición, como decía Bertolt Brecht, y necesitamos organizaciones que estén a la altura. Que necesitamos un pueblo consciente de su condición y esas organizaciones que puedan responder ante el pueblo. Porque puede ser que tengamos un pueblo que se movilice a millones, pero no tengamos un proyecto político que esté dispuesto a tomar el poder, y al revés. Puede ser que tengamos un proyecto político que quiera tomar el poder, pero que desconfíe del pueblo, o que no quiera contar con el pueblo, ¿vale? Y esos son los peligros con los que nos encontramos, y nosotros nos proponemos ser ese nexo. Nosotros queremos construir unidad popular y queremos construir el proyecto de ruptura con lo que tenemos ahora mismo a partir de la movilización por los problemas concretos de la gente, pero apuntando a un cambio de modelo político, económico y social. Bien, y voy acabando ya, ¿vale? Hay que ser audaces en este momento, la lucha es audacia, hay que ser intransigentemente valientes, porque todas esas ventanas de oportunidad que se nos están abriendo significan en este momento que estamos tomando decisiones políticas que van a marcar el rumbo de este país durante décadas. Y a partir de aquí
Vale, ahora me perdí un poco. Si no encontramos la República, Vale, sí. Vale, significa, hay que ser audaces porque todas estas ventanas de oportunidad que se están abriendo significa que donde antes no había prácticamente capacidad de maniobra, ahora se nos abren muchas posibilidades de cambio. Pero ese cambio que se nos está abriendo, con ese cambio también hay que tener cuidado, porque ese maldito cambio, que solo habla de cambio, que no se atreve a hablar de ruptura, que se sitúa por encima del bien o del mal, que se sitúa por encima de la izquierda o de la derecha, ese cambio puede significar simplemente un cambio de rostro y puede significar que la gente que mejor sabe posicionarse políticamente se posicione y esté durante años posicionada políticamente, pues que cambie todo para no cambiar nada. Y eso es muy peligroso, eso es el maquiavelismo malentendido y eso es el puñetero Laclau con el que parece que ahora mismo todos nos estamos educando en política. Vale, y ahí es donde nosotros volvemos a decir, vale, en este momento en el que se están abriendo las ventanas de oportunidad hay que ganar, de acuerdo, pero ganar significa otra cosa que cambiar simplemente. Ganar significa que el pueblo gane, que se imponga la ley del pueblo. Ganar significa tirar a la oligarquía de las instituciones. Y para esto hay que nacionalizar, por ejemplo, las grandes empresas. Y eso hay que hacerlo y eso hay que decirlo. ¿Vale? Ganar significa una sanidad pública y universal. Y eso significa nacionalizar las farmacéuticas. Y eso hay que hacerlo y hay que decirlo. Ganar significa que si tenemos ahora la posibilidad de tener algún ayuntamiento, los ayuntamientos van a tener que desobedecer. Y eso hay que hacerlo y hay que decirlo, porque si no se dice, no estamos cambiando este mundo. Estamos conformándonos con los consensos sociales que ya hay. ¿Vale? Estamos conformándonos con este mundo. ¿Vale? Lo sentimos mucho, nosotros no somos una organización que crea que solo hay que decir a la gente los consensos sociales, que crea que solo hay que decir a la gente lo que quiere escuchar. Nosotros en cada espacio en el que estamos trabajando, República en Marcha está construyendo el discurso de ruptura, está construyendo discurso político de ruptura. Nosotros estamos haciendo pedagogía política de la unidad popular en los espacios donde podemos llegar. Vale. Y sinceramente yo no sé, se ha mencionado, no sé si en este momento se dan las condiciones para que el pueblo de verdad gane la partida. No sé si se dan las condiciones para que el pueblo imponga su ley. Pero precisamente por eso, porque por si acaso puede ser que no pase, nosotros sí que tenemos que ser capaces de reforzar las organizaciones del pueblo. Y esa va a ser la clave, porque así estamos haciendo al pueblo consciente de su condición y porque así estamos haciendo al pueblo independiente.